Hola. Esta noche, vamos lejos de vuelta. No a palacios ni templos de mármol, pero a una época de dioses, monstruos y mortales que vagaban por un mundo moldeadas por el destino y el fuego. Te desviarás a través de todo el arca de Grecia mitología. Desde el primer aliento de caos al ascenso del Olimpo al un eco silencioso de mitos que aún dan forma a nuestra sociedad. En el mundo actual, conocerás héroes que derramaron su sangre, por la gloria. Amantes que desafiaron a los dioses, y seres nacidos de la espuma del mar, del trueno y terquedad. Si este tipo de narración te ayuda a descanso, siéntase libre de darle me gusta al video y suscríbete, pero solo si realmente te trae paz. Y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Desde dónde nos escuchas y qué tiempo es? Resulta extrañamente reconfortante saberlo. ¿Quién más se está quedando dormido por ahí? Lo mismo de siempre historias. Así que, atenúa las luces, que los dioses susurren. Dejemos que los mitos desplegar, y comencemos. En el mismo al principio, antes de que hubiera nada en todo, antes de que existieran héroes, ciudades, o incluso las estrellas que observaban en silencio. En lo alto, solo había caos. No el tipo ruidoso con gritos y derrames vino. No, esto fue un caos con mayúscula, a inmenso potencial sin explotar. Ni cielo, ni mar, ni con luz o en la oscuridad. Solo el silencio previo todo. Y luego, poco a poco, algo movido. Del vacío surgió Guía, la tierra ella misma, amplia y eterna, firme debajo de todo aquello que algún día caminaría sobre su. Luego vino el Tártaro, una profundidad sombría bajo el mundo, más abismo que lugar. Entonces aparecieron los Aeros. No es querubín revoloteante, pero una fuerza bruta reunir las cosas, establecer la creación en movimiento. De este extraño, sinfonía silenciosa, surgieron más, oscuridad Arabus, y la noche Nix, que dio origen a día Himera y éter, luz, pero la mayoría, y lo que es más importante, ya dio a luz a Urano, el cielo, que se arqueaba sobre ella, un dosel de estrellas y aire frío. Juntos la Tierra y Sky comenzaría el primer gran familia. Y como ocurre con muchas familias, las cosas empezaron de maravilla, y luego se complicaron, bastante complicado rápidamente. Ia y Urano tuvieron hijos, 12 de ellos. 6 hijas y 6 hijos, los titanes. Entre ellos se encontraba Oianis, quien envolvió el mundo en un anillo de agua, e Hiperión, que llevaba el sol a través del cielo. Estaba Teis, quien encarnaba la ley divina, y Minimos, y el espíritu de la memoria. Los titanes eran poderosos y extraños, nacidos de la tierra y el cielo hechos para dar forma al mundo. Desafortunadamente, Urano los encontró. Inquietante. Quizás eran demasiado grandes, o demasiado alto, o tal vez simplemente no lo era. Listo para paternidad. En cualquier caso, los empujó. De vuelta al interior de Gia. Sí, dentro de ellos madre, lo cual nunca es una buena señal en mitología o en obstetricia. Gia, comprensiblemente angustiada por tener 12 niños descansando en ella, comenzó a idear un plan. Ella forjó una gran hoz de piedra y se acercó a sus hijos enterrados en la oscuridad. Una a una, pidió ayuda. Uno por todos permanecieron en silencio, excepto Cronis, el titán más joven. Cronis tenía un agudo mente y una naturaleza paciente, peligrosa rasgos en combinación. Tomó la hoz de su madre y esperó. Y cuando Urano descendió de nuevo para extenderse por toda la tierra, Cronis saltó de entre las sombras. De un solo golpe terrible, lo castró padre y arrojó los restos al mar. De la sangre que cayó a la tierra llegaron criaturas extrañas. El Arinio, el Gigantes y el Meleyer. De la espuma del mar, donde la carne de Urano derivó, surgió algo inesperado. Afrodita, diosa del amor y belleza, en su plenitud irradiante. Al parecer, en la mitología griega, incluso los actos de violencia indescriptible pueden producir supermodelos. Con la desaparición de Urano, Cronis tomó su lugar como señor del cosmos. Él liberó a sus hermanos y gobernó sobre lo que se la llamaría la Edad de Oro, una época cuando los humanos, recién formados, vivían sin tristeza, y los dioses aún no habían comenzado su intromisión. Pero la profecía perduró. Urano había usado su último aliento o cualquier equivalente que Sky posea para maldición Cronis. Advirtió que algún día Cronis él también sería derrocado por los suyos. Potino niño. Ahora, habiendo personalmente demostró cómo este tipo de cosas Cronis decidió evitar las obras.
repetir la historia siendo algo muy tradicional, comiéndose a sus hijos. Se casó con su hermana Ría, de nuevo no inusual en círculos divinos, y cada ensino momento en que ella dio a luz, él se lo tragó, bebé entero. Hestia, Deita, Hera, Hades, Poseidón, cayeron al suelo, se tragaron uno por uno, atrapado dentro de la oscuridad de la barriga del padre. Ría estaba horrorizada. Y después de perder 5 hijos por esto, su paranoia culinaria, se le ocurrió un plan. Cuando nació su 6º hijo, ella envolví un paño ondulante y lo presenté a Cronis. Siempre el tirano eficiente. Él me lo tragué sin comprobarlo. La verdadera. El bebé Zeus fue llevado rápidamente a la isla de Cree, escondida en una cueva y criada por ninfas y una cabra divina llamada Amla. Allí, bajo la piedra que gotea en el techo de la cueva, creció Zeus. Él era alimentados, amados y entrenados en secreto. Él escuchó historias de los hermanos que él nunca nos habíamos conocido. Hermanos aún vivos pero prisioneros dentro de su padre. Y como él creció más alto y más fuerte, y así también su resolver. Un día, Zeus abandonó la cueva. Él se disfrazó y entró en el juzgado de Cronis como sirviente. Allí, con la ayuda de su abuela, Guía, le echó una poción a Cronis. Vino, algo amargo, antiguo y levemente volcánico. Cronis empezó a toser. Entonces, él amordazada. Luego, con un ruido que eco en los salones del Olimpo para generaciones, vomitó 5 completamente dioses y diosas adultos. Y también por supuesto, una piedra grande. Finalmente reunidos, los hijos de Cronis permanecieron juntos. No eran mansos. Ellos no se habían marchitado. Eran divinos y muy enojados. La guerra era inevitable. El Titanomachi, la guerra entre los antiguos dioses y lo nuevo, duró 10 años. Cronis reunió a los titanes a su favor. Un lado y se estableció en el monte Ofus. Zeus y sus hermanos hicieron su fortaleza en el monte Olimpo. Entre ellos, el mundo se resquebrajó y gimió. Al principio, ninguna de las dos partes pudo ganar. Los titanes eran fuertes, antiguos y espantosos, pero los olímpicos eran inteligentes. Y Zeus, siempre el estratega, tuvo una idea. Descendió al Tártaro, el pozo más profundo del inframundo donde los monstruos dormían. Y el tiempo se hizo pesado. Allí encontró el Hecatonaris, seres masivos con 100 brazos cada uno. Y los cíclopes, que había sido encarcelado hacía mucho tiempo por Urano por ser un poco demasiado inventivo. Zeus los liberó. En señal de gratitud, los cíclopes dieron regalos. A rayo para Zeus, abrasador y absoluto. Un tridente para Poseidón, que podría sacudir los mares. Y para Hades, un yelmo de oscuridad, que lo hacía invisible a Dios inmortal. Se podría argumentar que eran la primera startup tecnológica del mundo antiguo. Armados con estas herramientas divinas, la marea transformado. Zeus lanzó rayos que partieron montañas. Poseidón inundó campos de batalla. Hades caminaba invisible a través de los campamentos enemigos, sembrando el miedo con susurros. Lentamente, los titanes cayeron. Cronis fue derrotado y encadenado. De hierro irrompible, los titanes que habían quienes se pusieron de su lado fueron arrojados al Tártaro, encerrados tras puertas custodiadas por el 100 manos gigantes. Solo unos pocos escaparon castigo. Femis, diosa de la ley, quien había permanecido neutral, y Prometeo, quien había ofrecido ayuda discreta a Zeus. Atlas, el general de los titanes fuerzas, recibieron una sentencia especial. Por su desafío fue condenado a sostiene el cielo sobre sus hombros, no la tierra, como comúnmente incomprendidos, pero los cielos infinitos ellos mismos. Un trabajo sin días libres o lumbar adecuado apoyo. Con la victoria asegurada, los dioses se volvió hacia el mundo. Los 3 hermanos, Zeus, Poseidón y Hades, echaron suertes para dividir los reinos. Zeus recibió el cielo, Poseidón el mar, y Hades el inframundo. Mientras tanto, la tierra quedó abandonada para ser compartido, no por amabilidad, sino porque no podían decidir quién lo haría. Límpialo, y así se convirtió el monte Olimpo, la sede de los nuevos dioses. Allí ellos gobernarían. Allí lucharían, festejar y tomar malas decisiones que resonaría a través de las vidas mortales para siglos. La era de los titanes había terminado. La edad de los olímpicos había comenzado. Y en la sombra De eso comienzo. Otras historias esperó.
Historias de hombres, monstruos, y los extraños y obstinados cosa llamada destino. Para cuando los dioses se mantuvieron reunidos, el mundo ya había comenzado a contiene la respiración. El Olimpo y el oficio se alzaban opuestos. Los extremos del horizonte como lanzas cargadas, y entre ellos el aire se volvió inquieto. La guerra no se declaró con un discurso. Fue simplemente inevitable. Cronis, destituido y humillado, había huido al monte Oferus, arrastrando consigo la poca dignidad que le quedaba. Izquierda y una serie de profundamente inquietos titanes. Reunió a sus antiguos aliados, Oyanis, Apotus, Cruz y otros. Seres antiguos quien una vez había moldeado los mismísimos huesos del mundo. Estas no eran criaturas de intrigas palaciegas. Eran elementales fuerzas, y estaban enfadados. Mientras tanto, en la cima del monte Olimpo, Zeus reunió a sus hermanos. Eran pocos, justo 6, en realidad, si no se contaba el piedra que Cronis se había comido. Pero ellos eran determinado. Hestia, serena y constante. Deita, sabia y vigilante. Hera, orgullosa y ya afilando su lengua para la futura familia disputas. Hades y Poseidón estaban de pie listo, aunque el primero hablaba poco, y este último nunca se detuvo ritmo. Y Zeus, el que había liberado ellos, en cambio, eran más altos que los demás. El mundo, por desgracia, aún no estaba preparado. Listos para ellos. Cuando comenzó la guerra, sacudió las raíces de tierra. Un relámpago cruzó el cielo, que no tenía por qué estar enfadado, y las montañas se agrietaron como si fueran los huesos de Gia ella misma estaban siendo probado. Durante 10 largos años, los olímpicos y los titanes lucharon. El sonido se decía que el choque de fuerzas resonaba en todo el mundo. Tiempo sí mismo. Y si escuchaste con atención, tú se podía oír el suspiro de alguien que se daba cuenta esto llevaría mucho más tiempo del esperado. Los titanes tenían fuerza y edad, pero los dioses tenían juventud y rencor. Y como historia como se ha demostrado, el rencor puede llegar muy lejos. Sin embargo, a pesar de su energía e inteligencia, los olímpicos eran vencidos. Los titanes se aferraron a Opus, sus fortalezas construidas de piedra y arrogancia. Cronis no era ningún tonto. Él sabía guerra así como profecía. Cada intento que Zeus hizo para romper sus líneas fue recibido con brutalidad resistencia. Por la noche, las estrellas parecían parpadear con fatiga. Fue entonces cuando la propia Guya intervenido. Aunque la tierra había dado a luz titanes y dioses, ella había crecido cansados de conflictos interminables. El suelo se estaban dividiendo, los ríos corrían falta. Incluso los mortales, esos frágiles pequeños los experimentos comenzaban a notarlo. Que las estaciones estaban un poco desfasadas. Guya le susurró a Zeus en sus sueños. Si quieres ganar, dijo, debes profundizar. Y así lo hizo Zeus. Descendió al Tártaro, un abismo tan profundo que, incluso Resuena se mostraban reacios a visitar. No era un lugar informal turismo. En su negrura infinita, criaturas más antiguas que el propio miedo eran encuadernado silencio. Y allí, en el fondo, los encontré, los Hecatonaris. 3 hermanos, cada uno con 50 cabezas y 100 brazos, atados con cadenas que gritaban cuando tocado. Urano los había mantenido prisioneros durante mucho tiempo. Hace tiempo, perturbados por su naturaleza caótica y el hecho de que estrechar la mano requería una gran cantidad de coordinación. Junto a ellos estaban los cíclopes, los herreros tuertos de la leyenda, injustamente encarcelados simplemente por ser un demasiado hábil con el magma y el acero. Zeus rompió sus ataduras. Las cadenas se desmoronó como pergamino mojado en sus manos y los gigantes liberados rosa. Las mismísimas murallas del Tártaro temblaban mientras se estiraban, los brazos desplegándose, abriendo los ojos parpadeando para primera vez en siglos. No lo hicieron hablar. Simplemente asintió. Los cíclopes, agradecidos y ligeramente manchado de hollín, ofrecido regalos para Zeus. Le dieron el rayo no solo un arma, sino una parte del cielo mismo, embotellado y esperando ser soltado. A Poseidón le dieron un tridente que podía hacer temblar el mar hasta huesos.
y a Hades le dieron un yelmo de oscuridad, una especie de corona tejida de una sombra que le permitiría moverse sin ser visto incluso entre los dioses. Se podría decir que era su manera de decir gracias, aunque el papel de regalo dejaba mucho que desear. Con estos regalos, los olímpicos se prepararon para un final agresión. La batalla que siguió fue no tanto una lucha como una reescritura de realidad. Zeus lanzó un trueno que talló ríos en laderas de montañas. Poseidón abrió la tierra y convocó muros de agua a choque contra las fortalezas titánicas. Hades, invisible bajo su yelmo, se deslizó tras las líneas enemigas como un susurro. Ninguna puerta era segura. Sin pensarlo era privado. Incluso el tiempo pareció detenerse. Y toma notas. Cronis luchó ferozmente, hoz en mano, dientes al descubierto, luz de tormenta. Él había gobernado el cosmos y probó el miedo. No se iría sin hacer ruido. Pero el poder una vez no estuvo en manos de los viejos, rara vez regresan a ellos. Y lentamente, inevitablemente, la marea transformado. Zeus lo golpeó. Abajo. No con un florecimiento, no con un discurso, solo un golpe cegador de la furia celestial se desató, y el rey titán cayó. Tras la derrota de Cronis, el resto de los titanes comenzaron a desmoronarse. Algunos intentaron huyen, dispersándose como cuervos ante un fuego. Otros soltaron sus armas y se arrodilló, esperando que la rendición pudiera ablandar el oración. La mayoría fueron arrojados al Tártaro, encadenados tras muros de piedra negra, vigilado eternamente por el Hecatoneris. El castigo no fue ni rápido ni particularmente poético, pero era eficaz. Algunos se salvaron. Prometeo, que había susurrado guía a Zeus cuando nadie más se atrevió. Teis, que se había mantenido al margen, y Justicia mesurada incluso mientras sus parientes rugían para sangre. A estos se les permitió caminar en libertad, aunque solo fuera porque Zeus era pragmático. Lo suficiente para mantener cerca a las mentes útiles. Atlas, sin embargo, fue señalado. Por su liderazgo, por su negativa a ceder, él se le impuso un castigo especial: permanecer de pie en el fin del mundo y sostener el cielo sí mismo. No la tierra, como muchos creen erróneamente que el cielo es infinito. Techo sin fin y sin ventilador de techo conocimiento. Hasta el día de hoy, él aún lo conserva. Con mala postura y sin gracias. Con la guerra terminada, los dioses se alzaron entre los restos. Habían ganado, pero allí había que tomar decisiones. El mundo podría que no queden sin reclamar. Y así los hermanos echaron suertes. Zeus afirmó que cielo, los vientos, las nubes, el rodar trueno y la bóveda celeste. Poseidón tomó el mar, las profundidades, el tormentas, y todo lo que nadó o se ahogó dentro de. Y Hades en silencio y sin la protesta aceptó el inframundo, un lugar de sombras y silencio donde las almas de los muertos vagaba. Él no se quejó, ni sonrió, él simplemente asintió. Algunos roles eligen a su portador. La tierra, curiosamente, quedó a merced de todos, o quizás a nadie. Los dioses lo recorrerían, los mortales también lo harían, pero pertenecía a Ni. Con el dominio dividido, los dioses hicieron su hogar en la cima del monte Olimpo, un lugar muy por encima del alcance mortal, donde las tormentas danzaban y el aire estaba denso de ambrosía. Desde allí gobernarían. Pero la paz no llegó. Inmediatamente, las cicatrices permanecieron. Resentimiento perduraron, e incluso en su triunfo, los dioses aún eran jóvenes. Divino, sí, pero propenso a los celos, al orgullo y a decisiones ocasionales deficientes que implican mortal amantes. Sin embargo, una nueva era había comenzado. La era de los titanes había terminado. La edad de los atletas olímpicos habían surgido, y mientras los tronos ya estaban ocupados, la historia era esto es solo el comienzo. Con los titanes derrotados y el cosmos divididos, el polvo de la guerra comenzó a asentarse. A través del rostro maltrecho del mundo. El Olimpo permaneció intacto ante el velo, o quizás simplemente indiferente a ello, elevándose muy por encima de las nubes, un pico de belleza imposible donde tormentas mortales no se atrevieron a pisar. Y fue aquí, en medio de salones de mármol y amaneceres eternos,
eso los nuevos dioses comenzaron a consolidar su poder. Los atletas olímpicos no eran muchos en número, pero eran ruidosos, brillantes e imposible de ignorar. No preguntaron para llamar la atención. Lo irradiaban. Y ahora, con los reinos del cielo, el mar y la sombra se dividió naturalmente entre los tres hermanos, era hora de algo lejos más complicado. Gobernancia. Zeus, ahora rey de los dioses, tomó su trono en la cima del Olimpo con toda la gracia de alguien que acababa de inventar el concepto de gobierno 5 hace unos minutos, y estaba bastante seguro de que era excelente en ello. Él era un dios de truenos, sí, pero también de ley y orden, hospitalidad y, curiosamente, justicia, aunque esta última pronto resultaron ser más bien una opción sugerencia. Con su rayo en la mano y el crecimiento de la barba es cada vez más drástico, Zeus declaró que la nueva era había comenzado. A partir de ahora, el Olimpo sería el centro de poder divino, y él se sentaría en su centro. Zeus gobernaba los cielos, nubes, el viento, la lluvia y las tormentas. Cada trueno era suyo. Su voz, cada relámpago su voluntad. Él era el juez, el ejecutor, y ocasionalmente el problema. Él era conocido por ser noble, pero impulsivo, sabio, pero fácilmente distraído. Y sus distracciones casi siempre mujeres mortales involucradas, cisnes, oroduchas, o algo profundamente cuestionable combinación de ambos. Poseidón, en contraste, fue menos dramático, pero mucho más volátil. Como señor del mar, él reclamaba dominio sobre cada gota de agua desde la fosa más profunda hasta la ola más alta. Construyó un palacio de coral y una perla bajo el océano, rodeada por delfines y bestias marinas, y declaró era su propio privado corte. Poseidón era el dios de los terremotos. También, lo cual fue lamentable para ciudades costeras, como él era famoso quisquilloso. El mal humor de Poseidón podría arrasar completo pueblos. Aún así, no lo era. Cruel. Sentía debilidad por los caballos, que supuestamente creó, y para marineros, entre los que alternaba salvación y ahogamiento, dependiendo de si se acordaron de ofrecérselo vino. Hades, el mayor de los tres, gobernaba el inframundo, un reino de niebla interminable y sombra, donde los muertos no llegaban con gran pompa, pero con tranquilidad e inevitabilidad. Su reino no era un lugar de fuego y azufre. Fue solemne, vasto y frío. Los ríos cruzaban eso, los palos, el frondoso, el Aarón, cada una con su propia y espantosa poesía. Las almas de los mortales vagaban por allí, guiados por Hermes y juzgados en silencio. Hades no residía en Olimpo, prefiriendo la compañía de matices a los de sus hermanos. Él era ni malvado, ni cruel, simplemente absoluto. Donde Zeus tronaba y Poseidón surgió, Hades resistió. Su reino no terminó, y así su reloj tampoco. Y luego allí eran los demás. Ya, la reina de los bacalaos, tomó su lugar. Junto a Zeus, a regañadientes y con varios aumentó cejas. Ella era la diosa de matrimonio y familia, que algunos considerado irónico dado el de su marido frecuentes aventuras de cambio de forma seducción. Era orgullosa, astuta y profundamente comprometida con su papel. Ella lo hizo no olvidar los insultos, y ella rara vez perdonó las traiciones. Su dominio incluía la santidad del matrimonio, el parto y la defensa de las mujeres. Pero ella se la recuerda sobre todo por sus celos la venganza, a menudo dirigida no contra Zeus, sino contra sobre los pobres mortales no lo hizo resistir. Se podría argumentar que ella confundió la fidelidad marital con la plaga control. Deita, diosa de la cosecha, atendía a la tierra. Fue ella quien hizo los cultivos crecen y las estaciones cambian. Cuando ella caminaba por los campos, el grano brotaba detrás. Sus pies. Era tranquila, maternal y cálido, pero no para ser cruzado. El mundo aprendería esto. Una lección aprendida a la fuerza con el tiempo. Hestia, el más gentil de los olímpicos, gobernaba sobre mitad y casa. Ella recibió la primera una porción de cada sacrificio y la guardaba fuego arde en todas las ciudades. Ella evitó las intrigas de sus más hermanos teatrales y se mantuvieron estables,
la única constante en una familia de cambios temperamentos y repentinos tormentas. Y entonces llegó Atenea, nacida completamente cultivado y blindado a partir del cráneo de Zeus, un detalle mejor a la izquierda sin examinar. Atenea era la diosa de sabiduría, guerra y artesanía. Ella prefería la estrategia a la brutalidad y pensaba antes de actuar, lo que la hacía una criatura verdaderamente rara. Olimpo. Ella portaba el eegis, un escudo, portando la cabeza de Medusa, y aconsejó reyes, héroes y cualquiera que pudiera tolerar ser corregido a mitad de la frase. Ella era una de 3 diosas vírgenes, que no juraron fidelidad a ningún hombre, mortal o divino. No es que muchos se hubieran atrevido. Intentar. Apolo y Artemo seguido. Gemelas, radiantes y mortales en los suyos bien. Apolo era el dios del sol, música, profecía y medicamento. Él se hizo el mentiroso con divina perfección, y ocasionalmente la usaba para provocar a la gente hasta convertirla en animales. El oráculo de Delhi pronto se convertiría en la voz más famosa de la profecía en mundo, aunque su parto dejó mucho a se desearía claridad de departamento. Artemus, su gemelo, gobernaba la luna, la casa y los lugares salvajes del mundo. Ella caminó bajo los árboles, con su arco y sus perros, protegiendo animales y niñas por igual. Como Atenea rechazó la compañía de los hombres. Y al igual que Atenea, reaccionó mal cuando se interrumpe a la hora del baño. Iris, la diosa de la guerra, llegó con menos pompa, pero mucho más lejos. Más gritos. Él representaba la esencia cruda caos de la batalla. Sangre, furia y armadura que retumba. Donde Atenea era la guerra, el estratega Aris estaba furioso. Él era fuerte, ruidoso y frecuentemente herido en formas embarazosas. Incluso los judíos lo encontraron irritante. Todos los demás también. Entonces llegó Eistas, dios del fuego y el fragua. Nacido cojo y expulsado del Olimpo, Ifistas aprendió de su propia madre a crear belleza a partir del dolor. Sus manos forjaron las armas de dioses y héroes. Construyó autómatas de oro y elaboró palacios de lo imposible ingeniería. A pesar de su brillantez, él fue casada con Afrodita, lo que condujo precisamente a él. Tipo de drama que uno espera cuando hay silencio. Un ingeniero se casa con la diosa del deseo. Afrodita, nacida de la espuma del mar y divina el escándalo, gobernó sobre el amor, la belleza y travesura. Ella podía doblegar corazones como cañas y usa ese poder liberalmente. Era cautivadora, vanidosa y ocasionalmente vengativo. Sus amoríos eran legendarios, como fueron las reacciones de aquellos que ella despreciado. Cupido, o era su frecuente compañero, disparando flechas de afecto a mortales que normalmente no apreciaban el momento oportuno. Luego estaba Hermes, el mensajero dios, el embaucador, el viajero. Hermes llevaba sandalias aladas y llevaba un cajucius. Él era el dios de los límites, ladrones, mercaderes y el habla. Él podía muévete entre mundos con facilidad y habla su manera de salir airoso de casi cualquier situación. Él era inteligente, rápido y demasiado complacido consigo mismo. Y por último, Dionisio, dios del vino, rebeldía, locura y teatro. Llegó tarde al Olimpo, pero con gran entusiasmo. Sus festivales pronto extenderse por Grecia como la pólvora, igual partes alegría y delirio. Dionisio era a la vez liberador y peligroso, la delgada línea entre celebración y frenesí. Juntos, estos 12 y algunos los extras rotativos se convirtieron en los atletas olímpicos. Eran dioses, sí, pero también una familia. Una disfuncional, vengativa, hilarante, y una familia profundamente teatral. Ellos moldeó el clima, el destino, el amor y la guerra. Crearon imperios y condenaron a héroes, y se pelearon constantemente. Se podría decir que lo único más poderosos que su divinidad, sus capacidades, eran su incapacidad colectiva que se ocupen de sus propios asuntos. Pero no lo eran. Distante. A diferencia de otros dioses que se sentaban en silencio, en cielos inalcanzables, los olímpicos caminaron sobre la tierra. Se llevaron bandos en batallas, barcos guiados, susurrado a los poetas, y ocasionalmente convirtió a la gente en arbustos. Eran venerados en templos,
honrados con sacrificios y maldecidos en privado. Cada ciudad tenía su patrón, cada hogar es altar. Y aunque gobernaron desde una montaña envuelta en nubes, estaban en espíritu muy cerca. El Olimpo había surgido. Los dioses habían encontrado sus asientos, y a lo largo y ancho del mundo, las historias apenas había comenzado. Tras el polvo de los Titanomaki se habían asentado, y el trueno resonó en el cumbres de las montañas. Zeus y sus hermanos asumieron sus roles como gobernantes de cosmos. El universo había sido dividido. Zeus se apoderó de los cielos. Poseidón reclamó los mares y el Hades fue dado dominio sobre el inframundo. Con el titanes desterrados al Tártaro y los olímpicos sentados en sus tronos, la era comenzó. El cielo crepitaba con lo divino. Energía. El mar se agitó bajo el dominio de Poseidón. Dominio. Y en lo más profundo, los espíritus de los muertos iniciaron su larga marcha a través de los pasillos brumosos de infierno. La tierra, sin embargo, era inquietantemente tranquilo. Había montañas, sí, inmensas, y majestuoso, ríos y bosques rebosantes con la vida. Las estaciones se transformaron en elegantes ciclos. Los pájaros cantaban y las bestias salvajes merodeaban por la tierra. Pero algo esencial era desaparecido. No había inteligencia contemplando las estrellas, sin contar historias. A la luz del fuego, sin miedo ni reverencia dirigido hacia los cielos. Los dioses tenían su reino, pero no audiencia. Prometeo, el titán cuyo su nombre significaba pensamiento anticipado, vio este vacío y lo sintió con más intensidad que nadie. Donde otros se habían contentado con poder o venganza, Prometeo había siempre me ha atraído creación. Había luchado junto a los olímpicos durante la guerra, no fuera de lealtad, pero por fe en el futuro. Podrían construir un futuro que, según comprendió, era lamentable. Incompletos inmortales que caminen por el tierra. Y así descendió del Olimpo. Y vagó por los valles y a través de las llanuras hasta que llegó a un tranquilo orilla del río. Allí, arrodillado en el barro, recogió un puñado de arcilla y comenzó para darle forma. No por arrogancia ni ambición, pero con la cuidadosa precisión de un artista y la silenciosa admiración de un padre. Moldeó las extremidades, curvó la columna vertebral, añadió dedos para agarrar, pies para vagar, y ojos que podían maravillarse con el cielo. Formó bocas no solo para comer, sino para preguntar, cantar, contar historias que le sobreviviría. Cuando se entregaron los formularios listo, les insufló vida. A aliento divino. No solo aire, sino chispa y alma, pensamiento y fuego. Estos eran no animales. No eran dioses. Ellos eran algo completamente nuevo. Ellos eran humanos. Al principio, eran torpes. Ellos tropezó por los bosques, confundido y curioso. Carecían de garras, pelaje o colmillos. Temían la oscuridad, el frío, el aullido de los lobos. Pero aprendieron rápidamente. Fabricaban herramientas de piedra, imitaba los cantos de los pájaros y formaba refugios rudimentarios hechos con ramas y hojas. Eran frágiles, sí, pero infinitamente inventivo. Y para Prometeo, ellos eran magnífico. Zeus, sin embargo, era menos impresionado. Desde su trono dorado en Olimpo, miró hacia abajo a estos nuevos criaturas y frunció el ceño. Parecen nosotros, dijo, con la voz pastosa. Sospecha. Se inspiraron en nosotros. Prometeo respondió con ecuanimidad. Son débiles. Mira a ellos. Ni siquiera saben cómo sobrevivir a una helada. Pueden aprender. Ellos no deberían estar aprendiendo. Deberían ser adoración. Zeus murmuró. Prometeo no dijo nada. Zeus frunció el ceño. No les gusta demasiado. Que permanezcan agradecido. Prometeo asintió hacia afuera. Pero en su corazón, no estaba de acuerdo. Siguió observando su creación, y lo que vio le perturbó. Los humanos se escondían acurrucados en las cuevas al caer la noche. Temblando de frío. Se comieron sus alimentos crudos. Arriesgándose enfermedad. Sus vidas fueron cortas. El progreso es lento. Lo que necesitaban, Prometeo lo sabía, era fuego, pero el fuego era prohibido. Era divino,
reservado para el Olimpo solamente. Ardía en el hogar de Hestia en Aistas. Fragua. Ningún mortal tenía permitido tocar él. Zeus lo había declarado así, y la palabra era ley. Prometeo la robó. De todos modos, una noche, mientras el Olimpo estaba envuelto en el sueño y la luz de las estrellas, Prometeo se arrastró hasta la mitad de Hestia. Arrancó un solo carbón del llama eterna y la guardó en una hinojo a acechar. Una planta común con un hueco tallo perfecto para ocultación. Se escabulló, descendiendo desde los cielos con su precioso regalo ardiente. Cuando se lo dio a la humanidad, el mundo cambió. Con fuego, transformaron la noche. Se calentaron ellos mismos, cocinaban la comida y la forjaban. Herramientas más potentes. Comenzaron a reunirse alrededor de las llamas y contar historias, para pasar sobre el conocimiento, a sueño. El humo se elevaba de sus mitades como rezo. El fuego se convirtió en un símbolo de todo lo que los hacía diferentes de bestias, todo lo que insinuaba las divino en su interior. Zeus estaba furioso. Les diste fuego, rugió, rayos, crepitando en sus yemas de los dedos. Lo necesitaban, Prometeo dicho. Nos pondrán a prueba. Ellos lo harán olvida el miedo. Ellos lo harán florecer. Zeus no vio sabiduría en aquellas palabras, solamente desafío. Como castigo, ordenó Prometeo será apresado y encadenado a el pico más alto y desolado de las montañas del Cáucaso. Allí el titán estaba atado con cadenas irrompibles forjadas por Istasus él mismo y se fue a Elementos. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Cada día un águila, una monstruosa divinidad pájaro, descendería y desgarraría el costado de Prometeo, devorando su hígado. Cada noche la herida sanaba, y cada por la mañana regresó el águila. El ciclo era interminable, el dolor eterno. Y sin embargo, Prometeo perduró. Él no suplicó, él no se arrepintió, porque en la lejanía, todavía podía ver el humo de los incendios, surgiendo de aldeas humanas. El sufrimiento, creía, era justo, precio, pero Zeus no lo era. Finalizado. Prometeo le había dado a la humanidad un regalo. Ahora Zeus les daría uno. También, un regalo envuelto en belleza y encanto, y peligro. Él llamó a Eistas una vez más, y los dioses crearon una mujer de arcilla. Fue moldeada con cuidado y obsequiado por cada uno olímpico. De Afrodita recibió belleza. De Hermes, la persuasión. De Atenea, habilidad de ya, orgullo. Pero desde Zeus, ella recibió algo más enteramente, curiosidad. La llamaron así, Pandora, que significa todos dotados. Zeus le dio una jarra sellada. No abrir eso, advirtió. No importa lo que hagas, escucha, no importa lo que sientas, déjalo. Cerrado. Y luego la envió abajo a tierra. Prometeo, desde su distante en prisión, no tuvo forma de advertir a su hermano. Epimeteo, quien acogió a Pandora sin vacilación. Era inteligente, amable y llena de preguntas. Ella admiraba a los humanos, preguntó sobre sus costumbres, sus historias, sus herramientas. Pero el frasco la atormentaba. Se sentó silenciosamente en su casa, herméticamente sellada, y sin embargo, palpitaba con misterio. ¿Lo que yacía adentro? ¿Por qué estaba prohibido? ¿Qué sería? Sucederá si, y algún día, su curiosidad ganado. Ella lo abrió. Desde el interior del frasco, estalló un torrente de miserias. Enfermedad, envidia, tristeza, locura, avaricia, guerra. Todo el sufrimiento que el mundo jamás había conocido antes de ahora se vertió en él. Pandora lloró, salí e intenté cerrarlo, pero el daño ya está hecho. Cayó de rodillas, temblor. Pero desde las profundidades de Har, oyó algo más. Algo suave y estable. Esperanza. Lo último que quedaba en el frasco. Lo único que no había escapó. Cerró la tapa suavemente, manteniendo la esperanza adentro. Y aunque el mundo ahora era lleno de dolor, de pérdida y de miedo, pero también esperanza. Humanidad para todo su dolor no se derrumbó. Lucharon, lloraron, amaron y lo intentaron de nuevo. Encadenado al viento azotado riscos.
Prometeo a veces cerraba sus ojos y recordar el día que dio ellos disparan. Ni el robo, ni el vuelo del Olimpo, pero en el momento en que observó sus rostros se iluminan. Recordaba como un niño extendió la mano para tocar la llama y rápidamente tiró de espaldas, riendo, con los ojos muy abiertos temor. Recordaba a la anciana que lo usé para cocinar por primera vez. La expresión de asombro en su rostro cuando ella me di cuenta de que los tubérculos no sabían a suelo ya no. Fue en ese momento cuando supo que había hecho lo correcto cosa. Los humanos, mientras tanto, evolucionaron rápidamente. El fuego les permitió asentarse, a cocinar, forjar herramientas de bronce y hierro. Comenzaron a cantar, no solo a cantar de miedo o dolor, sino de alegría. Ellos crearon rituales alrededor del fuego, danzaban a su lado, casados antes, secretos susurrados en su ascuas. Sus sociedades crecieron, rudimentarias pero decidido, con el fuego en el corazón de cada pueblo. Y Pandora. Ella no lo era. Malvado. Ella no había abierto el frasco. De malicia. Ella había llorado, no solo por la dolor que había liberado, pero por la traición que sentía de los dioses que habían la convirtió en un arma. Desde el silencio de los cielos cuando ella gritó, pero Esperanza yo también había hablado con ella. No con palabras, pero en la calidez, en la quietud. Le recordó que incluso si ella había sido usada, ella no estaba más allá perdón. Zeus llegó con el tiempo a darse cuenta de que los humanos no serían exterminados lejos. Eran tenaces. Oraron, maldijeron, pero siguieron construyendo, y sus fuegos nunca se apagaron. Para el momento Zeus se había asegurado su lugar en el trono. Del Olimpo, uno podría haber esperado que el acostumbrate a la rutina celestial liderazgo, emitir juicios, lanzar algún que otro rayo. Tal vez organizar un banquete divino o dos. En cambio, el Olimpo se convirtió rápidamente en menos un centro de poder y más un torbellino tribunal de rumores, celos y muy discusiones acaloradas. En el centro de todo estaba Zeus, rey de los dioses y destructor en serie de confianza. A pesar de todo su poder y sabiduría, Zeus tenía una debilidad constante, la mortalidad. Mujeres y ninfas y diosas, y ocasionalmente cosas que solo se parecían vagamente a las mujeres. Sus gustos eran eclécticos, sus disfraces ingenioso, y su oportunidad, por todos los dioses. Cuentas, terribles. Pero uno de ellos quienes nunca podrían pasar por alto las indiscreciones fueron su esposa, Hera, reina de los dioses, diosa del matrimonio, y patrón de lo eterno rencores. Su matrimonio fue, en los términos más corteses, una diplomacia en curso crisis. Para comprender la furia de Hera, uno debe comprender la magnitud de Zeus' actividad extracurricular. Él no lo hizo simplemente coquetea. Él se transformó en lluvia dorada, toros, cisnes y nubes. Todo para perseguir el amor o la lujuria. Dependiendo de tu interpretación. Cada aventura que quedó atrás no solo un rastro de chismes divinos, sino un legado de semidioses, héroes y mortales tragedia. Tomemos como ejemplo a Io, un sacerdotisa de la propia Hera. Zeus se le acercó en secreto, susurrando dulces palabras con la confianza de un dios que se creía a sí mismo intocable. Pero las sospechas de Hera eran nunca lejos detrás. Cuando Zeus vio a su esposa al acercarse, entró en pánico y se volvió hacia Io en un hermoso blanco vaca. Una buena solución no habría sido Hera exigió inmediatamente el animal como un regalo. Acorralado, Zeus accedió. Io, ahora completamente óseo, fue entregado a Ya, quien rápidamente asignó a Argus Ponoptis, el guardián centenario, para mantener mirar. Para liberar a Io, Zeus recurrió a Hermes, quien arrulló a Argos con música antes de matarlo y liberarlo pobre chica. Ya, naturalmente, tomó represalias con enviar un tábano para atormentar a Io sin cesar, llevándola a un estado de frenesí viaje a través del mundo conocido. Los pasos de Io grabaron nombres de lugares en mapas. El mar Jónico, el Bósforo. Y aunque ella lo haría finalmente llegar a Egipto y ser restaurado para su forma humana, su historia nunca fue bastante olvidado. Ni siquiera la ira de Ya. Otra de las actividades más conocidas de Zeus era Leto,
una titán gentil que llevaba una dignidad silenciosa y muy poco interés al convertirse en el centro de lo divino escándalo. Pero cuando quedó embarazada con los hijos de Zeus, gemelos nada menos, se enfureció. Ella decretó que no la tierra bajo el sol debería darle a Leto santuario. La desesperada futura madre vagó desde de isla en isla, rechazados por las ciudades y costa similar. Finalmente, llegó a la isla flotante de Delos, un lugar no atado a la tierra, y por lo tanto exento de su maldición. Allí, después de las 9 días, agonizantes de parto, Leto dio nacimiento de Artemisa y luego de Apolo, dos de los dioses más influyentes del Olimpo. Ya había intentado retrasar su entrada en el mundo. Lo que recibió en cambio fueron dos niños que darían forma a la mitología para siempre. Apolo, el dios de la luz, música y profecía. Artemisa, la diosa de cazador y guardián de la naturaleza. Ambos recordaban lo que su madre había sufrido. Y luego estaba Semile, un mortal mujer de ladrones, que a diferencia de Io o Leto no huyó de los avances de Zeus. Ella lo amaba, y por una vez Zeus amó su espalda. Pero esta historia tampoco termina bien. Hera, en una de sus más estados de ánimo astutos, se disfrazó de una. La anciana enfermera visitó Semile, plantando semillas de duda en ella mente. Si tu amante es verdaderamente Zeus, ella dijo dulcemente, en caso de que no revelara, ¿se entregó a ti en toda su gloria? Semile, joven e ingenuo, preguntó a Zeus precisamente eso. Atado por un juramento, él no pudo romperse. Zeus reveló su forma divina, y Semile fue instantáneamente incinerado por la pura fuerza de su presencia. Fue, por decirlo suavemente, no el clímax romántico que ella había imaginado. Pero de las cenizas surgió Dionisio. Zeus rescató al niño nonato cosiendo lo apretó contra su propio muslo hasta que estuvo listo para nacer. Un detalle rara vez destacado en canciones de cuna. Dionisio, dios del vino, la locura y el teatro, se convertiría en uno de las deidades más impredecibles de la mitología griega panteón. Su nacimiento, a la vez trágico y milagroso, fue otro extraño testimonio del caótico orden doméstico de Zeus vida. No se trataba de incidentes aislados. Zeus uniones, consensuales o de otro tipo, con mortales, ninfas y diosas por igual, produjo una extensa genealogía de héroes y semidioses. Heracles, hijo de Alcaín. Perseo, hijo de Da. Helena de Troya, supuestamente eclosionaron de un huevo. Después Zeus sedujo o agredió a su madre más tarde en forma de cisne. Las historias varían en tono pero están unidos por sus consecuencias. La historia de la humanidad en los mitos era moldeada por la pasión divina y era consecuencias furiosas. La venganza de Hera fue rara vez se dirigía al propio Zeus. Él era rey, e incluso ella, por poderosa que fuera, no podía anular su voluntad. En cambio, su furia se abatió sobre las mujeres que él sedujo, y los hijos que engendraron. A veces esto significaba el destierro, a veces tormento, a veces la lenta corrosión de destino. En el caso de Heracles, significaba una vida de locura y sufrimiento diseñado para humillar incluso al más fuerte. Hijo de Zeus. Pero era más que un simple esposa celosa. Ella era la reina del Olimpo, la protectora del matrimonio y una diosa quien exigió respeto. Sus castigos, aunque severos, fueron consistentes. Ella personificaba el orden en una panteón del caos, permanencia en un mundo moldeada por el capricho. Y sin embargo, a pesar de todo su en medio del conflicto, Zeus y Hera se quedaron juntos, tal vez por designio divino obligación, tal vez fuera de terquedad, o quizás porque los mismos cielos necesitaban un rey y reina para reflejar las estructuras mortales abajo. Su matrimonio lleno de la traición y las disputas no reflejaban perfección pero permanencia. Una verdad familiar para muchos que mantuvieron relaciones mucho más allá de partes dramáticas. De una manera extraña, estos asuntos, estos enredados y escandalosos sindicatos, sirvieron un cosmos objetivo. El mundo de los hombres estaba poblado no solo por los hijos de la tierra, sino por aquellos que portaron sangre divina. Estos descendientes se convirtieron en el puente entre dioses y mortales. Lucharon guerras, ciudades fundadas, monstruos asesinados, y a menudo vivían lo suficiente para inspirar una canción trágica.
Y los dioses observaban ellos, orgullosos y exasperados en igualdad medida. Zeus, a pesar de todos sus vagabundeos, los deseos nunca dejaron de ejercer control de Olimpo. Hera, a pesar de todos sus agravios, nunca renunció a su corona. Las disputas se convirtieron en teatro divino, dando forma al tiempo, la política y el destino. Un rayo de Zeus podría ser señal de rabieta divina. Una mirada fulminante, un ataque de Hera podría condenar a un reino. Y mortales, aquellos con la mala suerte de caer en su drama, rara vez escapaban indemne. Así que los chismes del Olimpo continuado. Los mortales susurraban sobre los dioses. Enamorarse y ser castigado por ello él. Las ninfas evitaban las nubes con forma de nube. Extraños. Los reyes construyeron templos en Yanombre, esperando evitar su mirada. Y el mundo seguía girando, enredado en los afectos. Y la furia de su celestial gobernantes. A pesar de todo el caos que provocó Zeus, y por toda la venganza que Hera desató, había una constante. Sus historias siguió vivo. Contado en los templos y susurrado alrededor de las hogueras, se convirtieron en mitos. Eso explicaba no solo el trueno y parto, pero traición, celos y la extraña persistencia de amar. Y en algún lugar alto del Olimpo, o escondido entre las nubes, Zeus probablemente sonrió a otra chica mortal, y agudizó su mirada. Y para los mortales, estas historias no eran simplemente entretenimiento. Fueron cautelosos cuentos, modelos morales y extrañamente explicaciones reconfortantes para el inexplicable. ¿Por qué el amor tan a menudo conducirá a tragedia? ¿Por qué algunas personas nacieron en grandeza mientras que otros estaban destinados a sufrir? Los mitos ofrecían respuestas, aunque revestidos de un drama divino y injusticia poética. Niños que crecieron escuchando estos cuentos sabían que era mejor no tentar a la suerte o gallinero. Los jóvenes amantes invocaban a Afrodita nombre con temblor labios. Las futuras madres susurraban oraciones para que la escucharan, rogándole que no lo hiciera ofenderse por su felicidad. Los agricultores dejaron sus ofrendas al borde del camino. Santuarios, no solo para la cosecha, sino también para esperanzas de que sus hijas pudieran ser. Se ahorró la atención de vagar gallinero. Y sin embargo, a pesar del dolor en estos cuentos, había algo hermoso en ellos también. Incluso los dioses, a pesar de todo su poder, estaban enredados en anhelo y furia, culpa y orgullo. Se hacen daño mutuamente. Permanecieron en matrimonios complicados. Lamentaron lo que ellos destruido. Hizo que el cosmos pareciera menos como una máquina fría y perfecta y más como un espejo. Un lugar donde los corazones humanos podrían reconocer sus propios defectos en forma celestial. A pesar de su inmortalidad gloria, los dioses nunca estaban lejos de mortal emoción. Y quizás por eso nosotros todavía dicen sus historias. Para cuando los dioses se habían firme se consolidaron en la cima del Olimpo. Y grabaron sus nombres en los templos y mitos de toda Grecia en todo el mundo, una pregunta seguía presente. Mortales e inmortales similar. ¿Quién de entre todos estos seres divinos guiaría la civilización hacia adelante, no solo con fuerza o poder, pero con sabiduría, habilidad y algo más duradero que la conquista? La respuesta, como resultó, sería surgir no a través de la guerra, sino a través de un concurso. En el centro de esta historia había una ciudad incipiente, un asentamiento costero enclavado entre colinas rocosas y el agua zafiro de Agián. Las personas que vivían allí eran ingenioso, pero incierto. Tenían piedra, tenían sal, sol y dioses. Lo que necesitaban era un mecenas, alguien que los cuidaría, los protegería, y darle a su ciudad un nombre digno de siglos. Dos dioses dieron un paso al frente. El primero fue Poseidón, señor del mar, sacudidor de tierras, domador de caballos, y inundaciones ocasionales entusiasta. Era poderoso, orgulloso y alto. En segundo lugar estaba Atenea, diosa de sabiduría, guerra, tejido y una moderación oportuna. Era tranquila, calculadora y nunca una para presumir, a menos que sirviera para demostrar algo. Ambos reclamaron la ciudad, y en lugar de sumir los cielos en todavía otra disputa divina, los dioses estuvieron de acuerdo. En un desafío.
Cualquier deidad que pudiera ofrecer el regalo más útil para la gente sería gánate la devoción de la ciudad. Poseidón, que nunca esperaba su turno, entró con paso firme en el centro de la plaza de la ciudad y alzó su poderoso tridente. Con un gesto dramático, él golpeó la tierra rocosa. El suelo tembló. Un rayo partió el cielo para llamarada, y de la piedra brotó un magnífico manantial de agua. La multitud jadeó, la primavera brilló en el luz solar, fresca y despejada. Entonces alguien dio un sorbo. Era agua salada. Poseidón, el dios de los océanos, le había dado a la ciudad una sal primavera. Hay que reconocer que fue una hermosa fuente de agua salada, resplandeciente, misterioso, tal vez incluso bueno para esfoliante. Pero a medida que la gente lo probaba y comenzaron a toser educadamente en sus togas, quedó claro que salado el agua potable no fue una bendición, y más bien una historia con moraleja. Atenea esperó a que los murmullos se desvanecieran. Luego, con silenciosa gracia, dio un paso adelante. Arrodillado junto al reseco tierra, presionó sus dedos contra la tierra. Desde ese punto, un pequeño tobogán surgió. Creció lenta y suavemente, hasta se convirtió en un robusto olivo, sus hojas atrapando la brisa, y sus ramas cargadas de promesas. Pueblos reunidos muy cerca. Probaron las aceitunas, las presioné contra el aceite y luego las froté. Heridas, lo quemaba en lámparas. Ello se maravilló ante la sombra del árbol, ante su fruto, su longevidad. Sin teatralidad, sin estruendo, solo un árbol, un futuro. Los dioses juzgaron a Atenea, la vencedora, y la ciudad Atenas fue nombrada en su honor. Fue un punto de inflexión no solo para una ciudad, sino para toda la mitología paisaje. Mientras Poseidón regresaba a sus olas, Atenea se convirtió en un símbolo de algo nuevo. La razón por encima del impulso, paciencia fanfarronería, crecimiento por encima del espectáculo. Pero Atenea nunca fue solo la diosa de astucia. Ella personificaba la practicidad sabiduría, conocimiento aplicado. Ella era la patrón de arquitectos y estrategas, de artesanos y pensadores. Ella no solo ganar guerras, las impidió, o en al menos se aseguraron de que fueran combatidos. Sabiamente, también tenía talento para invención. La novia, el barco, el carroza, todas las innovaciones guiadas por ella mano invisible. Música, matemáticas, filosofía, sus dones los moldearon a todos. Mientras Aries rugía por los campos de batalla, Atenea construyó en silencio la ciudad que podía sobrevivir a la guerra. Aún así, a pesar de toda su moderación, Atenea no era inmune al orgullo. Este nos lleva a la historia de Arácnida. En un pequeño pueblo lejos de en el Olimpo, una joven estaba sentada ante un telar. Su nombre era Aracne, y su tejido era extraordinario. Sus tapices resplandecían con la vida. Escenas de bosques y festines, dioses y monstruos entrelazados con color así bien, parecía divino. La gente viajaba kilómetros para ver su trabajo, y Aracne los recibieron con silencio confianza. Hasta que un día empezó a alarde. Dicen que Atenea me enseñó, ella dijo ante una multitud atónita. Pero yo enseñé mí mismo, y tejo mejor que cualquier dios. Ahora bien, si la historia nos ha enseñado algo, es que compararse con un dios es rara vez el comienzo de un descanso tarde. Atenea escuchó la afirmación, y aunque podría haber reducido la niña su casa reducida a escombros, o convirtió su telar en ceniza, ella optó en cambio por aparecer en disfraz, una anciana encorvada con tiempo. Debes tener cuidado, dijo ella advirtió amablemente. Los dioses no toman amablemente a tales orgullo. Arácnida se encogió de hombros. Déjala venir. Desafiaría a la mismísima Atenea si ella se atrevió. Atenea dejó caer el disfraz. El telar se cayó silencioso. Acepto, dijo la diosa. El dos comenzaron a tejer. El tapiz de Atenea mostró a los dioses en toda su gloria. Majestuoso y sabio, poderoso y justo. Fue una obra maestra divina. Dignidad, cada hilo cantando con orgullo celestial. Aracne, por su parte, algo diferente. Su tapiz dijo la verdad. Mostró a los dioses errores, sus pequeñas rivalidades, sus celos y crueldades.
Representaba los muchos atributos de Zeus: disfraces, furias de héroes, Apolo maldiciones. Las imágenes eran vívidas, honestas y impecable. Cuando terminaron, Atenea examinó ambas obras. No pudo encontrar nada un fallo en el tejido de Aracne. No se perdió puntada, sin patrones toscos. Fue perfecto, y lo fue insultante, no porque fuera falso, sino porque era cierto. La ira de Atenea se encendió, no por celos, sino por decepción. La chica tenía talento, sí, pero no reverencia, no humildad. Así que Atenea hizo lo que los dioses a menudo, lo que hacen cuando su orgullo se ve herido. Ella la castigó. Con un solo toque, ella transformó a Aracne en la primera araña, de 8 patas y dedos ágiles, tejiendo para siempre silencio. Sus descendientes continuarían el arte de tejer intrincadas redes a través de árboles y portales, entrelazándose belleza a través del aire sí mismo. Fue una lección que no solo se trataba de orgullo, pero sobre la delgada línea entre talento y arrogancia. Atenea no odiaba excelencia. Ella lo exigió, pero ella también exigían respeto por los dioses, por regalos, por el delicado equilibrio entre inspiración y arrogancia. Y en eso no era diferente de la ciudad de ella protegido. Atenas bajo su vigilancia se convirtió la cuna del aprendizaje y del arte, de filosofía y democracia. Sus calles estaban bordeadas de escultura y debate con mármol, columnatas y poesía susurrada. El olivo seguía en pie en la Acrópolis. Un silencioso recordatorio de la sabiduría del día, fuerza conferida. Sin embargo, Atenea nunca fue una diosa del consuelo. Ella inspiró, sí, pero ella también desafiado. Ella presionó a los mortales para que pensaran más difícil, construir mejor, cuestionar más profundamente. Su favor no recayó sobre los más fuertes, sino sobre a los inteligentes, los disciplinados, los atrevidos. Ella observaba el mundo no con calidez, pero con claridad. Y de ella lugar sobre la ciudad que llevaba su nombre, ella esperó a aquellos que se atrevieron a pensar. La influencia de Atenea no se detuvo en invención o batalla-estrategia. Su sola presencia en el Olimpo ayudó a cambiar la naturaleza de la divinidad sí mismo. Ella representaba un nuevo tipo de un poder, uno que no truenaba ni tormentía, pero razonado, observado y guiado. Y los mortales que la honraban comenzaron a reflejar ese cambio. La tallaron estatuas no solo con espadas y escudos, pero con libros, pergaminos y considerado expresiones. Sus templos no estaban llenos no solo con ofrendas, sino con ideas. Se desataron debates en su nombre. Las leyes se debatían bajo su atenta mirada. Los artistas pintaron inspirados por ella. Los matemáticos nombraron teoremas en su honor. Y poetas que solían preferir Apolo susurró su nombre cuando ellos finalmente encontré la correcta frase. Ciudades bajo su protección no solo crecieron, sino que floreció. Pero Atenea no era ninguna desconocida. A la guerra, aunque no sedientos de sangre como Aries, ella lideró batallas cuando eran justo. Ella se colocó detrás de Odysseus con cada uno de los astutos giros que él mismo urdió. Ella guiaba a Perseo en su mortal misión contra Medusa. Su don no era la fuerza bruta, pero estratégico claridad. Ella no atacó primero. Ella primero calculó, y luego ganó. Y siempre regresaba a Atenas. El olivo que ella regaló se erguía como ambos un recuerdo y una promesa de paz a través de preparación, de belleza nacida de sencillez, de la silenciosa fuerza de algo que crece, perdura y alimenta. En el silencio de la noche, como lámparas parpadeó a través de los pórticos de mármol, y el viento marino susurraba las ramas de olivo, los habitantes de Atenas admiraban a Acrópolis. Allí, a la luz de la luna, estaba ella templo, y aunque ella guardaba silencio, ellos sabía que ella estaba observando. No con juicio, pero con expectativa. Porque estar bajo la protección de Atenea no solo debía ser seguro. Se trataba de un reto para convertirse en algo más. El nacimiento de los gemelos, Apolo y Artemisa.